Legión de las Sombras pero versión de fábrica 167, 178. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 167. Gracias por la molestia. Kiwan Yan no se negó y agradeció a Zan Qingling. El apartamento que Zan Qingling alquilaba solo tenía 2 habitaciones, una de las cuales se usaba como sala de juegos. Así que esta vez, Kiwan Yan tendría que conformarse con dormir en el sofá otra vez. En cuanto al experimento en la pequeña habitación oscura, no había prisa. Planeaba llevar a Kiwan Yan de vuelta a su ciudad natal para realizarlo después de que terminara de montar la fábrica. Después de todo, si realizaban el experimento en esta casa ahora, sería la casa del propietario la que volaría por los aires. Aunque podía permitirse el lujo de compensarlo, no había necesidad de causar disputas y problemas innecesarios. Antes de acostarse, Zan Qingling le contó a Kiwan Yan sobre su plan. ¿Ir a tu ciudad natal para realizar el experimento? Kiwan Yan preguntó en voz baja, enroscándose la punta del pelo con los dedos. Bueno, si te preocupa, podemos ir a algún lugar que conozcas, preferiblemente una casa abandonada y vacía para nuestro experimento. Zan Qingling pensó que encontrar un lugar no sería un problema para Kiwan Yan. Para su sorpresa, Kiwan Yan simplemente asintió. De acuerdo, si nos damos prisa en ir a la ciudad de Wasan esta vez, podemos decidir el lugar en un día. Pasado mañana, podemos ir a tu ciudad natal para hablar del experimento que mencionaste. De acuerdo, vete a dormir, no te molestaré más, buenas noches. Buenas noches. Al día siguiente. El viento amainó un poco y el tren bala partió como de costumbre. Justo cuando Zan Qingling estaba a punto de pedir billetes de tren de alta velocidad, se detuvo de repente. Espera, no necesitamos comprar billetes de tren de alta velocidad. ¿Qué? Kiwan Yan aún no había reaccionado. Zan Qingling rió para sí mismo. Había sido un ciudadano respetuoso de la ley durante demasiado tiempo. Ahora había desbloqueado la habilidad de teletransportarse y podía moverse con libertad. Tomó la mano de Kiwan Yan y, con un pensamiento, al instante siguiente estaban en la ciudad de Wasan, pero su mano estaba vacía. Zan Qingling inconscientemente abrió la suya, miró hacia abajo y vio que ella no lo había seguido. ¿Por qué no? El hombre de la sombra podía moverse libremente con él en ese entonces, pero cuando intentó teletransportar a Kiwan Yan, falló. Parece que no formamos parte del mismo sistema. Este enfoque no funcionará. El hombre de la sombra y él eran amo y sirviente, formando un sistema, así que teletransportarse con él estaba bien. Zan Qingling sintió una punzada de arrepentimiento. Justo cuando estaba a punto de regresar, la voz urgente del hombre de la sombra resonó en su mente. Maestro, la señorita Qiu ha sido atacada de nuevo. Cuando Zan Qingling regresó a su residencia, había un agujero de bala en el cristal y cristales rotos esparcidos por todo el suelo. Por suerte, el hombre de la sombra estaba allí, impidiendo que alguien fuera alcanzado por los cristales rotos a plena luz del día. La bala estaba ahora en manos de otro hombre de la sombra. Kiwan Yan seguía de pie donde había estado, aún resentida por la repentina desaparición de Zan Qingling, cuando un disparo repentino la sobresaltó de nuevo. Al levantar la vista y ver al hombre de la sombra frente a ella sosteniendo una bala, una voz familiar resonó a su lado. Ni hablar. ¿Otra vez no? Zan Qingling apareció en su casa, mirando la bala, algo asombrado por la persistencia de la criatura que se escondía tras ella. Se giró hacia Kiwan Yan. No te asustaste tanto, ¿verdad? Kiwan Yan, recuperándose de su sorpresa anterior, tuvo un raro momento de humor. Supongo que me acostumbraré después de unas cuantas veces más. Pero tengo mucha curiosidad por saber por qué solo me atacas cuando no estás, dijo Zan Qingling, acariciándose la barbilla, reflexionando sobre la pregunta. Incluso si se iba, habría figuras de sombras vigilando la zona, lo que dificultaría enormemente matarlo en solitario. A menos que pudiera eliminar a todas las figuras de sombra en un instante. Al darse cuenta de esto, Zan Qingling tuvo que reconocer la gravedad de la situación. Había presenciado cómo los jefes mundiales aniquilaban instantáneamente a todas las figuras de sombra, así que no le sorprendió que la entidad desconocida que se escondía tras ellos poseyera el mismo poder. Dado que decidió atacar a Kiwan Yan cuando este no estaba presente, sin duda era por miedo a su inmortalidad. Una vez que descubriera quién era, la venganza sería inevitable. Zan Qingling. Probablemente temo ir a por él. Sacó su teléfono y reservó el primer tren. No hay otra opción, tengo que tomar el tren.
Mi teletransportación no funcionará contigo, no puedo llevarte. Al salir de la zona residencial y subir al coche camino de la estación de tren, Kiwan Yan estaba en ascuas, observando constantemente los carriles a ambos lados. Tras haber vivido 2 o 3 situaciones de vida o muerte, al darse cuenta de que la persona detrás de esto iba en serio, el habitualmente intrépido Kiwan Yan estaba realmente asustado esta vez. No por miedo a la muerte, sino porque aún había gente que le importaba en este mundo. Por suerte, con Zhang Qingling allí, pasaron sin incidentes. Tras bajar del tren, un coche negro se detuvo frente a ellos. Hola, señorita Qiu, ¿se acuerda de mí? La ventanilla se abrió y la figura sombría sonrió. Recuerdo que usted era el conductor la última vez, ¿verdad? Jeje, la señorita Qiu tiene buena memoria. Tras subir al coche, el hombre de las sombras finalmente no tuvo que esconderse más de su amo y preguntó. Maestro, ¿vamos primero al hotel o al nuevo distrito? Zhang Qingling. +1 aunque Kiwan Yan sabía la verdad, la incomodidad de que el hombre de las sombras la llamara maestra en público la invadía poco a poco. Kiwan Yan parpadeó, bastante curiosa por su forma de llevarse bien. Sería una mentira decir que no se sobresaltó cuando los hombres de las sombras aparecieron en masa en su casa ayer. Aunque había recibido la respuesta de Zhang Qingling de antemano, ver tantas figuras idénticas la dejó sin palabras. Sabía que su intuición no se equivocaría. Algunas de las sombras no eran tan alegres y animadas como había imaginado, y los guardias, en su mayoría, eran bastante aburridos, carecían de la calidez humana en comparación con el conductor. Primero vayamos al nuevo distrito, dijo Zhang Qingling. De acuerdo. La sombra pisó el acelerador y se subió a la autopista elevada. Llegaron a la ciudad de Wasan a las 11 y pasaron 1 hora explorando el nuevo distrito recién construido. Muchas secciones del nuevo distrito aún estaban en desarrollo, pero algunas fábricas ya estaban operativas. Después de pasar la tarde en el lugar, siguiendo a Kiwan Yan a donde quiera que estuviera, fue testigo directo de sus habilidades de juego. Una vez introducidas las coordenadas en el juego y la vinculación exitosa, todos los procedimientos posteriores se completaron sin problemas. Al observar a Kiwan Yan de pie frente a la nueva fábrica, haciendo una llamada tras otra, Zhang Qingling suspiró. Lamentó que si este proyecto de infraestructura lo hubiera elegido, no habría podido iniciarlo con solo 100 millones de yuanes de capital inicial. Ahora, con el hombre de las sombras en la mira, reclutar a un gran número de personas no es un problema para Kiwan Yan. Un hombre de las sombras es como una cadena de montaje. Ya eran las 6 de la tarde cuando el asunto se resolvió. Zhang Qingling miró al cielo. Aún brillaba, y aunque las dos ciudades no estaban muy lejos, el cielo resplandecía con los hermosos colores del atardecer. Después de una comida satisfactoria, regresaron a su hotel en la ciudad a las 8:30 de la tarde. Entonces surgió un problema. Zhang Qingling se sentó en su silla, extremadamente incómodo, escuchando el sonido de la ducha en el baño, y se preguntó mentalmente. ¿Quién organizó esto? ¿Por qué me dieron una habitación doble? Parecía que ya no había necesidad de ocultarle nada a Kiwan Yan, y el hombre de las sombras ya no necesitaba ser reservado. Ahora, todo lo relacionado con los viajes, salvo la compra de billetes de última hora, estaba básicamente a cargo del hombre de las sombras. Maestro, ¿no va a compartir habitación con la señorita Qiu? ¿Y si la atacan de nuevo mientras duerme sola esta noche? Preguntó la figura con prudencia. Incluso la figura sabía ahora que la persona detrás de todo temía la existencia de su invocador. Para evitar problemas innecesarios, tras mucha deliberación, decidió simplemente juntar al invocador y a la señorita Qiu. ¿Ya no hay suites dobles? El hotel con el que cooperamos se ha quedado sin esas suites grandes, respondió la figura con sinceridad. El supuesto hotel cooperador era simplemente el lugar de trabajo de otras figuras. En ese momento, la puerta del baño se abrió. Ya terminé de ducharme, es tu turno. Zhang Qingling oyó abrirse la puerta del baño y, inconscientemente, miró hacia arriba. Su mirada se posó primero en la pierna expuesta bajo la bata. Recta, bien formada y de piel clara, con incluso los tobillos teñidos de un ligero rosa. Al levantar la vista, vio a Kiwan Yan ajustándose el cuello de la bata y recogiéndose el pelo suelto detrás de la oreja. Sus dedos rozaron ligeramente la punta de la oreja. El enrojecimiento del vapor se acentuó aún más bajo la luz. Su mirada lo recorrió, todavía ligeramente húmedo por el agua, con la voz teñida de timidez mientras decía en voz baja. Ya terminé de ducharme, es tu turno. Ah, vale. Zhang Qingling se levantó mecánicamente, recogió su ropa y entró al baño.
Por primera vez, ambos sintieron que la habitación era algo estrecha y, al mismo tiempo, experimentaron por primera vez la incomodidad de vivir bajo el mismo techo. Al acercarse, Qi Wanyan, inconscientemente, movió los pies a un lado para dejar espacio a la persona que estaba a su lado. Traje gel de ducha y champú, están en la encimera, dijo de repente Qi Wanyan al pasar. Zhang Qingling, ya inexplicablemente nervioso, se sobresaltó un poco ante este comentario inesperado. Asintió frenéticamente como un pollo picoteando arroz, emitiendo sonidos de oro mientras entraba al baño, aún oliendo a gel de ducha y humeante. Ahora era el turno de Qi Wanyan de tumbarse en la cama, escuchando el sonido del agua corriendo en el baño. Qi Wanyan se duchó durante 1 hora, mientras que Zhang Qingling terminó en 10 minutos, saliendo del baño exactamente a las 10. Las 10 de la noche aún era demasiado temprano para un noctámbulo. Zhang Qingling se tocó el pelo seco. Las raíces aún conservaban el calor del secador, al igual que el aroma a champú y gel de ducha que aún persistía. Podría decirse que ese aroma es una especie de recuerdo. El champú y el gel de ducha de Qi Wanyan olían igual que su fragancia habitual. Esto significaba que, mientras se duchaba, su mente estaba llena de pensamientos sobre Qi Wanyan. Eso por sí solo era bastante extraño. ¿Apagué la luz?, preguntó Zhang Qingling sentado en el borde de la cama, mirando a la persona que ya estaba acostada, cubierta con la manta, jugando con su teléfono. ¿Vas a dormir?, preguntó. La mirada de Qi Wanyan, que había estado fija en su teléfono, se volvió hacia él. Sí. Zhang Qingling asintió, se metió en la cama y se cubrió también con la manta. ¿Puedes dormir? Qi Wanyan se giró para mirarlo, parpadeando con curiosidad. Sí. Dijo que sí, pero en realidad, aún tenía mucha energía. Pero no podía mantenerse despierto. No podían quedarse sentados en la cama mirándose. Incluso jugar a las cartas requería un jugador más. Podría simplemente acostarse y dormir, y luego olvidarse de todo. Sin embargo, cuando intentó su viejo método de revisar las figuras de sombras una por una para agotar su energía mental, descubrió que era inútil. Su legión estaba ahora al máximo nivel, lo que significaba que su resistencia física y mental también lo estaban. No esperaba que la desventaja de estar al máximo nivel fuera esta. Por suerte, su reloj biológico estaba sano, e incluso con una belleza a su lado, este hombre Sigma se mantuvo firme. Entonces apagaré la luz, dijo Qi Wanyan en voz baja. Con unos pocos clics, la habitación se oscureció y quedó en silencio al instante. Qi Wanyan terminó de trabajar en su teléfono, lo dejó y se durmió plácidamente. Las 5 de la mañana. El despertador que solían poner sonó a la hora. Abrieron los ojos aturdidos, y en cuanto encendieron la luz, la cegadora luz blanca los hizo entrecerrar los ojos instintivamente. Zhang Qingling bostezó y miró a Qi Wanyan. Casualmente, Qi Wanyan los miró al mismo tiempo. Al ver sus ojeras, por Dios. Ninguno de los dos había dormido la noche anterior. Ninguno dijo una palabra, y tácitamente se tumbaron de nuevo en la cama. ¿Hoy volvemos a tu pueblo? Sí, ¿por qué no duermes un poco más?, sugirió Zhang Qingling, al ver su aspecto somnoliento. No. Si lo perdemos, tendremos que cancelar y reprogramar, demasiado problema. Qi Wanyan rechazó la sugerencia, levantándose obstinadamente para lavarse y cambiarse de ropa. Para cuando estuvieron listos, eran las 6:30 cuando salieron del hotel. Para llegar a la ciudad de Baima, debían hacer transbordo a un pueblo y luego tomar un autobús al condado. Finalmente, tuvieron que hacer otro transbordo para llegar al pueblo. Este era el viaje anual de Zhang Qingling a casa durante sus 4 años de universidad. Con su hombre sombra cerca, no necesitaban cambiar de lugar tantas veces, pero aún les dolía bastante el trasero de estar sentados tanto tiempo. Para cuando llegaron al pueblo, ya había anochecido. Qi Wanyan había dormido varias veces en el camino y ahora tenía mucha energía. Tras bajar del avión y subir al coche, de vez en cuando miraba por la ventana, admirando con curiosidad el paisaje. Ahora que por fin habían llegado a su destino, Qi Wanyan observó el viejo llamador de la puerta y los versos descoloridos que indicaban que hacía tiempo que nadie vivía allí. ¿Esta es tu casa? Sí. Zhang Qingling sacó la llave, abrió la puerta y llevó su equipaje al patio. Qi Wanyan lo siguió con curiosidad, mirando a ambos lados. La maleza del patio mostraba signos evidentes de haber sido despejada, y dentro de la casa, bajo la luz, no se veía ni una mota de polvo. No hace falta decir que los hombres de Zhang Qingling debieron haberlo planeado con antelación. ¡Qué envidia sentía! Las habilidades que poseía su hombre sombra eran su sueño en su máximo esplendor.
De hecho, nada es tan malo como parece. Mi casa es bastante sencilla, así que tendrás que dormir aquí esta noche. Las mantas, almohadas y colchonetas ya se habían cambiado, dijo Zhang Qingling, señalando la cama. Qiwan Yan miró a su alrededor, dejó su equipaje y descubrió que el lugar estaba sorprendentemente limpio, o mejor dicho, renovado, con el estilo de una casa de huéspedes. ¿Y tú? Preguntó, dándose la vuelta. Zhang Qingling. Duermo en la antigua habitación de mis padres, justo al lado. Pensé que, como todos estamos en el mismo patio, separados por una habitación, esa cosa no se atrevería a hacer nada imprudente. Qiwan Yan simplemente asintió, sin decir nada más, solo preguntó: ¿Es esta tu habitación? Sí. Zhang Qingling asintió, sacando ropa de su maleta y diciendo: ¿Qué quieres comer más tarde? Le diré a Shadow Man y a los demás que te la traigan. ¿Todavía no tienes hambre? ¿Por qué no probamos primero ese pequeño cuarto oscuro que mencionaste, por si acaso algo sale mal? Será mejor probarlo cuanto antes. De acuerdo. Sorprendentemente, los dos coincidieron en este punto. Zhang Qingling le pidió que sacara los tapones de rosca marcados y los arrojara al almacén. Inmediatamente después, las figuras de sombras aparecieron, intentando entrar en el almacén, pero al igual que en el lugar donde Qiwan Yan había sido marcado con el símbolo de cuarto oscuro, no pudieron entrar. Intentaron lanzar un ataque desde fuera, incluso replicando el método que usaron ayer: lanzar el tranvía para romper la barrera. Pero fue en vano. Una fuerza invisible seguía bloqueándolos. No esperaba que tu pequeño y discreto tornillo tuviera un poder defensivo tan grande. Zhang Qingling estaba en el patio, observando a las figuras de sombras devanándose los sesos para usar varios métodos. Incluso usaron su poder combinado. Después de todo, este nuevo tornillo me costó 100 puntos. Esta vez, creé con éxito un atributo dorado, así que este nivel de fuerza era de esperar. Siendo sincera, Qiwan Yan aún no comprendía con claridad la fuerza de las figuras de sombra ni las capacidades defensivas de la habitación oscura. Aunque había cedido las riendas a Zhang Qingling, seguía sin tener ni idea de su poder de combate. Solo sabía que si ambos luchaban de verdad, perdería sin duda. En cuanto a las mejoras de armas, aparte de los objetos que solo se pueden usar en este mundo a través de la habitación oscura, otras armas que se pueden teletransportar a otros mundos son completamente incapaces de desplegar todo su poder aquí. Por lo tanto, la experiencia de Qiwan Yan en este ámbito aún es bastante limitada. Entonces, quien atacó tu casa ayer es más fuerte que el hombre de las sombras, reflexionó Zhang Qingling, acariciándose la barbilla. La fuerza combinada del hombre de las sombras es equivalente a la suya actual, así que al menos en términos de romper defensas, es más fuerte que él. ¿Qué tal si intentamos derribar la casa?, ordenó Zhang Qingling. En cuanto se dio la orden, el hombre de las sombras comenzó el trabajo del equipo de demolición. Por suerte, se trataba de una zona rural y su casa estaba a poca distancia, así que no molestaría a los vecinos. Además, al mirar a su alrededor, no había muchas casas con las luces encendidas. El equipo de demolición tocó la bocina durante un buen rato, usando toda su fuerza bruta y habilidad, pero la casa, que parecía a punto de ser derribada por un supertifón, se mantuvo firme. De ninguna manera. ¿Esto no funciona? ¿Significa que ni siquiera una persona común puede hacer un agujero? Qiwan Yan dijo de repente en voz baja. Recuerdo que este tipo de barreras defensivas tienen una descripción clara. Sirven para prevenir ataques y espionaje de fuerzas desconocidas. Así que, el hombre de la sombra que mencionaste, Zhang Qingling. Y así, la persona con el casco se convirtió en Zhang Qingling. El taladro eléctrico acababa de penetrar la pared, creando una pequeña grieta, cuando el hombre de la sombra intentó romper la resistencia y entrar por la puerta. Cuando un pie estaba a medio camino, los ojos de todos los hombres de la sombra se iluminaron. ¿Listo, maestro? Zhang Qingling miró en silencio el taladro eléctrico que tenía en la mano y luego bajó la vista hacia la grieta en la esquina de la pared. ¿Entonces la solución era tan simple? Por eso la otra parte usó un fenómeno natural, arrojando el tranvía que estaba a punto de explotar espontáneamente contra la casa de Qiwan Yan. Si una casa se derrumba o sufre daños graves, la pequeña habitación oscura se considera destruida. Es como una advertencia de desastre natural. Esto es destrucción de la naturaleza. ¿Qué tiene que ver con mi criatura desconocida? Esto entra en la categoría de daño humano, no de fuerzas desconocidas. Tras el experimento, Zhang Qingling tuvo una repentina revelación. ¿Así que sigo siendo una persona? Asintió y exclamó de repente. Parece que tus subordinados no son humanos.
Wan Yan también llegó a esta conclusión. La figura de la sombra, etiquetada como no humana, limpió rápidamente la escena y se retiró en silencio. Zhang Qingling recogió el tapón de rosca del suelo, lo volvió a colocar y dejó que la figura de la sombra intentara entrar de nuevo. Aún podía entrar y salir libremente. Además, en la armería de Wan Yan, el tapón de rosca también mostraba un indicador de desgaste. Aprovechando este momento, Zhang Qingling sacó varios talismanes que había obtenido en el otro mundo. Quizás debido al aumento de la fuerza de la legión, el talismán que antes lo aterrorizaba ya no podía contener a la figura de la sombra, que aún podía entrar y salir libremente del área marcada por el talismán. De hecho, ¿cómo podría un maestro de talismanes común compararse con Wan Yan, un cultivador de armas de clase mundial? Esa noche, ambos disfrutaron de una comida sencilla. En el patio, y después de comer y beber hasta saciarse, se sentaron en los sillones reclinables a contemplar las estrellas con Wan Yan. Hace mucho que no contemplaba las estrellas así, dijo Wan Yan, disfrutando bastante del estado de ánimo. Reinaba la tranquilidad, solo Zhang Qingling a su lado. No había ruido ni bullicio de la ciudad. Era agradable relajarse así. ¿Verdad? Zhang Qingling yacía somnoliento en el sillón reclinable. La brisa de la tarde casi le daba sueño. Había dormido muy poco en el tren ese día, concentrado principalmente en las misiones del multiverso. 100 misiones, completándolas todas juntas, le llevarían una hora si era lento. Ya estaba al máximo nivel del juego, y ni siquiera había una nueva versión automática. Era una pérdida de tiempo. Por suerte, la misión de la guerra del multiverso no se había actualizado. De lo contrario, Wan Yan volvería a ser el objetivo mientras estuviera en el otro mundo. Al oír la voz soñolienta de Zhang Qingling, Wan Yan se giró para mirar sus ojos cerrados y dijo en voz baja: ¿Tienes sueño? Sí, un poco. Entonces espera a que me duche antes de dormir, dijo Wan Yan, luego se levantó y corrió a la habitación. Dejando a Zhang Qingling solo en la cama, al escuchar esa frase aparentemente aleatoria, de repente se despertó por completo. Un momento, ¿qué significaba eso? Zhang Qingling se incorporó del sillón reclinable y se giró para mirar. La luz del baño ya estaba encendida. La antigua casa de Zhang Qingling era una casa común y corriente de una sola planta con patio. El inodoro y demás servicios no estaban dentro de las habitaciones, sino separados a ambos lados del patio. Antes de la aparición del hombre de las sombras, la decoración era anticuada y algo ruinosa. Tras la llegada del hombre de las sombras, durante sus anteriores viajes a la aldea para poner a prueba su supuesta lealtad, prácticamente renovó el patio. Más tarde, cuando tuvo más fondos, poco a poco le encargó que renovara la vieja casa. Por supuesto, solo se renovó el interior. Sabía que no debía hacer alarde de su riqueza. Aunque el pueblo estaba casi desierto, siempre existía la posibilidad de que hubiera transeúntes con segundas intenciones. Para mayor seguridad, prácticamente dejó el exterior intacto. Durante las renovaciones, Zhang Qingling nunca imaginó que algún día regresaría con una chica. Por lo tanto, al mirar la luz del baño, Zhang Qingling no pudo evitar sumirse en una profunda reflexión. ¿No puedo cuidarla aunque no pueda ducharse? En ese caso, ¿qué pasa cuando vaya al baño? No puedes obligarme a seguirla también, ¿verdad? Pero la joven era nueva en ese lugar remoto, y el patio estaba completamente oscuro con solo una lámpara. La atmósfera era realmente aterradora. Si no fuera por su sombra, no se atrevería a tumbarse en el patio así por la noche. Zhang Qingling simplemente siguió esperando así. Esta vez, la ducha de Wan Yan no tardó una hora como la noche anterior. ¿Quién hubiera pensado que esta vez, la otra persona terminaría de lavarse el pelo y ducharse en poco más de 10 minutos? Por eso, Zhang Qingling se sorprendió muchísimo al ver a Wan Yan con un gorro para secarse el pelo, un camisón rosa de cuello redondo y manga corta, y un cubo lleno de ropa. ¿Tan rápido? Asintió Wan Yan tímidamente. Tenía miedo de que te fueras y me dejaras aquí sola. No es necesario. Ya que te has lavado, yo también me lavaré, me dormiré. Zhang Qingling se levantó, se estiró tranquilamente y, mirando la ropa en el cubo, dijo: Déjala ahí, la lavaré toda en la lavadora más tarde. De acuerdo. En momentos como este, Wan Yan, inconscientemente, mostraba una sonrisa tímida y seductora y asentía con suavidad. Cuando Zhang Qingling cerró la puerta, Wan Yan seguía afuera. Cuando terminó de lavar y abrió la puerta, Wan Yan seguía afuera. ¿Quién podría entender la sensación de salvación que se siente al abrir la puerta y ver una figura con el pelo despeinado? ¿Jefe Qiu? Preguntó Zhang Qingling vacilante. Aquí estoy.
Qiwan Yan se giró rápidamente, con aspecto de temer que se escapara. Ni hablar, has estado vigilando todo el tiempo. Creí que habías vuelto a tu habitación a dormir. Zhang Qingling recogió la ropa y la metió en la lavadora, echó detergente y rió entre dientes mientras pulsaba el botón de inicio. Después de lavarse las manos, se acercó y notó que su pelo aún no estaba seco. Al ver esto, Zhang Qingling recordó. El secador está en el cajón, te lo traigo. Tras acompañar a Qiwan Yan al interior de la casa, sacó el secador del cajón bajo el armario. La noche estaba tranquila, y Qiwan Yan estaba tan callado como una muñeca, sin decir palabra. En momentos como este, inexplicablemente quería romper el silencio y decir algo. Así que, al entregarle el secador a Qiwan Yan, soltó sin pensarlo, con una sonrisa. ¿Qué tal si te lo seco? No solo se quedó atónito por un momento, sino que Qiwan Yan también se quedó un poco desconcertada, pero se recuperó rápidamente y asintió. De acuerdo. Inmediatamente se dio la vuelta y se sentó en la silla, temerosa de que Zhang Qingling cambiara de opinión repentinamente. Zhang Qingling miró el secador que aún no le había entregado, lo tomó en silencio, lo enchufó y, en cuanto se encendió, un silbido llenó la silenciosa habitación. Levantó un mechón de pelo mojado y, al pasar el aire caliente, Qiwan Yan se enderezó al instante. Sin mencionar su nerviosismo, Zhang Qingling también se sintió un poco impotente. Ambos permanecieron en silencio. Solo el silbido en la habitación duró varios minutos. Listo. Zhang Qingling apagó el secador, aún sujetando su pelo en la mano. Antes de soltarlo, no pudo evitar alisarlo un par de veces antes de soltarlo finalmente. Gracias. Qiwan Yan tocó su liso cabello y susurró. ¿Es la primera vez que el hermano Qingling ayuda a una chica a secarse el pelo? Al observar su figura alejarse, Qiwan Yan no pudo evitar preguntar. Al oír la palabra hermano después de su nombre, Zhang Qingling supo que estaba a punto de desatar su lado juguetón. Se rió entre dientes. ¿Y si digo que no? Al instante siguiente, la expresión de Qiwan Yan se tensó, frunció los labios al instante y, tras dudar un rato, al verla guardar sus cosas y a punto de irse, soltó. ¿Quién? Nada, solo bromeaba contigo, solo tú. Zhang Qingling miró la hora. Ya eran las 11:30. Se había quedado despierto hasta tarde, con razón estaba tan cansado. Ahora por fin podía dormir tranquilo. Es tarde, acuéstate temprano. Apagaré las luces. Buenas noches. De acuerdo, buenas noches. Qiwan Yan no tuvo más remedio que tumbarse en la cama, mirando la alta figura en la puerta. Con un chasquido, las luces de la habitación se apagaron al instante y la puerta se cerró de golpe con un suave golpe. Zhang Qingling se dio la vuelta, bostezando, y entró en otra habitación. Poco después, la habitación con la luz encendida también se apagó. Eran las 3:30 am. Maestro, estoy aquí. Zhang Qingling, que yacía somnolienta en la cama, despertó de golpe y, usando la teletransportación, apareció en la habitación de Qiwan Yan, de pie detrás de una figura oscura. Cuando la figura extendió su mano fantasmal, Zhang Qingling la detuvo de inmediato. ¿Quién eres? Preguntó Zhang Qingling, agarrando un suave fajo de tela. La figura oscura pareció sobresaltarse por el repentino ataque y desapareció al instante. En ese momento, un rayo de luz de la linterna de un celular surgió de debajo de las sábanas. Qiwan Yan emergió de entre las sábanas, abriendo los ojos con calma. Iluminó la cama con la luz de su teléfono y, al ver que era Zhang Qingling, sintió un gran alivio. Había percibido la conmoción antes, por no mencionar la presencia de Zhang Qingling, así que preguntó. ¿Apareció hace un momento? Sí. Usando la luz de su teléfono, Zhang Qingling se inclinó y le tocó la cabeza y la cara. ¿No te asustaste? ¿Te despertaste muy temprano? Sí, cuando esa cosa llegó, un aura de muerte me envolvió, y fue entonces cuando desperté. Parece haber aprendido la lección. No sé qué método usó, pero me impidió hacer ruido. Qiwan Yan relató su experiencia. Esta cosa incluso sabía atacar en mitad de la noche cuando dormían separados. Esto demostraba que no era un falso humano. En realidad era inteligente. Tras una pausa, Qiwan Yan pensó en lo que había sucedido esa noche y dudó. ¿No dormiste nada anoche? Más o menos. Zhang Qingling bostezó y se sentó sin más. Explicó. La razón principal era confirmar si esta cosa vigilaba constantemente cada uno de nuestros movimientos. Así que dispuse que la sombra femenina vigilara tu habitación, también para comprobar si podía detectar su presencia. Cuando sugirió dormir separados esa noche, ya tenía un plan.
Para mayor seguridad, incluso se lo avisó a Qian Yan con antelación, temiendo que lo escuchara. Al principio, mi plan era que usara alguna fuerza externa para emboscarte de nuevo, así que hice que la sombra ocupara cada rincón dentro y fuera de este patio. Cuando se moviera, la haría fijar su ubicación y simultáneamente perseguiría su verdadera forma. Inesperadamente, esta vez apareció en persona. Para evitar que la sombra muriera al instante, causando así la muerte instantánea de Qian Yan, Zhang Qingling usó una pequeña parte de ese millón de monedas mundiales para aumentar su número de personas y estadísticas. Ahora, su número de personas alcanzaba los 760.050, y sus estadísticas de fuerza, defensa y velocidad estaban en 10.647.060 puntos. Ahora, solo le quedaba 1 millón de monedas mundiales en su cuenta. Justo ahora, cuando golpeó con la palma, esa cosa ni siquiera emitió un leve gemido. No estaba claro si era cauteloso, temeroso de revelar algo, o simplemente tenía una piel dura y resistente. Me pregunto si esta cosa es un sustituto o el verdadero, dijo Zhang Qingling con cierto pesar. No esperaba que existiera un experto tan poderoso en este mundo pequeño y ordinario. Había luchado contra jefes en mundos dimensionales ordinarios antes. Conocía su fuerza. Para resistir ese golpe de palma sin heridas ni quejas, y para llegar tan lejos para enviar a Qian Yan al otro mundo, Zhang Qingling solo podía suponer que era algo así como un jefe mundial. O tal vez algún tipo de ser regido por las leyes de este juego. En cualquier caso, no podía ser un jugador como ellos. Un jugador no debería tener tanto poder. De lo contrario, si eran tan cautelosos, los habrían cortado de raíz hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar a que se desarrollaran? Maestro, esa aura desapareció después de dirigirse al oeste. Probablemente sea un sustituto. ¿Hacia el oeste? Sí, mientras lo perseguíamos, el aura se fue debilitando cada vez más hasta desaparecer por completo. En esta situación, a menos que la otra parte también tenga una defensa similar en una habitación oscura para ocultar su aura, supuso el hombre de la sombra. De acuerdo. Tras comunicarse con el hombre de la sombra, Zhang Qingling miró a Qian Yan, cuyo rostro aún estaba algo pálido bajo la luz de su teléfono, y le dio una palmadita tranquilizadora en la espalda. Después de este fracaso, esa cosa debería estar más contenida últimamente. Al menos no debería volver esta noche. En resumen, conmigo aquí, vivirás 100 años en este mundo sin ningún problema. Zhang Qingling se palmeó el pecho para garantizarlo al final. Qian Yan lo miró con seriedad. 100 años, es toda una vida. Así que siempre estarás a mi lado durante esta vida, ¿verdad? Zhang Qingling tenía los labios fruncidos al hablar, pero al escuchar esta introspectiva declaración, su sonrisa se desvaneció al instante. No, me refiero a... Se incorporó rápidamente, solo para ver a Qian Yan inclinarse lentamente hacia adelante. Antes de que pudiera hablar, su voz clara y melodiosa lo interrumpió. Si fuera cualquier otro jugador, ¿lo ayudarías a llegar hasta el final? Por supuesto, depende de nuestra relación. Si Li Chao dijera que no quiere morir, lo ayudaría a deshacerse de la persona que interfiere si tuviera la capacidad. Lo mismo te pasa. Tenemos una relación. Zhang Qingling no pudo evitar tragar saliva, reclinándose ligeramente. Qian Yan dejó de inclinarse hacia adelante y bajó la mirada para pensar. Después de un momento, como si ya hubiera pensado qué decir, levantó la vista y se acercó de nuevo, preguntando con dulzura. ¿Con nuestra relación, tomarías la iniciativa de secarme el pelo? ¿Secarías el de Li Chao? No, ¿qué clase de pregunta tan extraña es esta? ¿Es algo comparable? Pero esa no es la cuestión. La cuestión es la distancia actual. Tan cerca. Están a punto de tocarse. Zhang Qingling ya tenía sueño, y cuando la otra persona se inclinó, inconscientemente se echó hacia atrás, sus brazos se relajaron repentinamente y se tumbó con la fuerza. Qian Yan aprovechó la oportunidad, inclinándose de inmediato hacia adelante y presionando su mano con firmeza, su palma aterrizó firmemente junto a su mejilla, cerrando ese pequeño espacio con fuerza. Los suaves mechones de cabello que caían rozaron ligeramente su rostro, haciéndole cosquillas. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio. Lee buenos libros en Taiwán, Red de Novelas de Taiwán, T88W88K88A808N88C88O888M88, súper despreocupado. Zhang Qingling estaba genuinamente avergonzado y no pudo responder a la pregunta de Qian Yan sobre su ofrecimiento para ayudarlo a secarse el cabello. ¿No había obviamente algo malo en eso?
¿Se ofrecería un amigo normal y corriente del género opuesto a secarle el pelo? Solo podía engañarse con eso. Justo cuando Zhang Qingling estaba a punto de decir algo, Qiwan Yan habló primero. Vale, aunque digas que lo harías, no lo haría, interrumpió Zhang Qingling. No soy gay, ¿por qué ayudaría a ese imbécil de Li Chao a secarse el pelo? ¿Es que no tiene manos? El teléfono estaba boca abajo sobre la cama, la luz de fondo proyectaba sus sombras suavemente en el techo. Esta única fuente de luz iluminaba claramente sus rasgos, mientras que la oscuridad circundante actuaba como un empujón silencioso, creando gradualmente una atmósfera tácita y seductora entre ellos. Tras pronunciar no lo haría, la habitación quedó en silencio. Qiwan Yan parpadeó suavemente, sus ojos cubriendo los de él por completo. Intentó con todas sus fuerzas no revelar la secreta alegría que sintió al oír esto. Hace un mes me dijiste que solo sentías un poco de cariño y afecto, ¿eso es todo? Qiwan Yan apretó un pequeño espacio entre el pulgar y el índice, haciendo un gesto. Luego, volvió a hablar. En realidad, te gusto más que un poquito, ¿verdad? Sabes que me gustas, pero aún así eres tan bueno conmigo. Me protegiste desinteresadamente a ese coche que venía de frente, prometiste que me extrañarías y me extrañarías, apareciste a mi lado en el momento en que corrí peligro, me acompañaste en viajes de negocios a pesar de la incertidumbre, incluso me secaste el pelo. Eres tan astuta. Me dijiste que no le diera demasiadas vueltas, pero en esta situación, ¿cómo iba a no darle demasiadas vueltas? Qiwan Yan cerró los ojos. Sus pestañas húmedas temblaban, desahogando el tormento que había soportado estos últimos días. Zhang Qingling escuchó estas palabras con ojos atónitos, mientras una lágrima cálida y húmeda caía sobre su rostro. Con suavidad, secó las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Intento no pensar demasiado, pero estos últimos días juntos, de verdad que no lo sé, de verdad que no lo sé. Qiwan Yan abrió los ojos, húmedos y llenos de lágrimas. Como si no quisiera que la persona que amaba la viera llorar, se inclinó y hundió la cabeza en su hombro y cuello. La mano de Zhang Qingling, que había estado suspendida en el aire, dudó un instante antes de bajarla lentamente, palmeándole suavemente la espalda y la cabeza. Dijo con sentimientos encontrados. Lo siento. ¿Quieres pedir perdón otra vez? Qiwan Yan, tras un tierno abrazo, casi sintió una reacción de estrés al oír la palabra lo siento, y la interrumpió rápidamente. Vale, un abrazo. Apenas había pronunciado la palabra lo siento cuando una delicada mano cubrió la boca de Zhang Qingling. ¿Ahora ni siquiera podía pedir perdón? Zhang Qingling estaba desconcertado. Tras pensarlo un momento, retiró la mano. Lo que quería decirle es que no lo había pensado bien. Debería haberlo dicho antes. Sus acciones de los últimos días le habían impedido pensar demasiado. Sin embargo, tras escuchar atentamente lo que Qiwan Yan había dicho antes, Zhang Qingling comprendió por qué había estado tan ansiosa estos 2 días. Pero antes de explicarlo, Zhang Qingling sintió que no podrían mantener ese tipo de apoyo indefinidamente. Ningún hombre normal podría soportarlo. Zhang Qingling se giró, acercándola a él y secándose las lágrimas con cariño. Qiwan Yan parpadeó, mirándolo fijamente. ¿Qué quieres decirme? Como recordando sus 2 experiencias desagradables anteriores, se tapó los oídos, cerró los ojos y dijo: si vas a rechazarme tan larga y prolongadamente como antes, mejor no digas nada. Al observar cada palabra y acción, Zhang Qingling no pudo evitar reír. ¿Cómo era posible que no hubiera notado antes ese lado adorable de ella? Le quitó las manos de los oídos a Qiwan Yan, respondiendo indirectamente a su pregunta anterior. No. No. Era eso lo que quería decir. Los ojos de Qiwan Yan se iluminaron de repente. Permaneció en silencio, esperando su respuesta. Zhang Qingling reflexionó sobre cómo empezar. Tras un momento, dijo: ¿sabes? No solo estamos los 2 jugadores en este mundo. También están Li Chao y los demás. Quizás, además de los que conocemos ahora, haya otros ocultos entre nosotros, pero, por supuesto, no hablaremos de eso por ahora. Lo que quiero decir es que después de que Li Chao y los demás jugadores fallecieran uno tras otro, la primera persona en la que pensé fue en ti. Me preguntaba si serías el último en irme. Creo que cuando sugerí ir al Monte Ua, en realidad fue porque inconscientemente me preocupaba por ti, pero no quería enfrentarme a estos sentimientos. En ese momento, Zhang Qingling soltó de repente una risa autocrítica. Te dije antes que era un cobarde, y no era excusa. En aquel entonces, no estaba seguro de tener la fuerza para con todo, así que pensé que sería mejor que estuviéramos en paz.
Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que sí era cobarde y tímido, temeroso de confrontar mis propios sentimientos. Más tarde, cuando supe que realmente tuviste un accidente de coche, me sentí ansioso. Últimamente, he estado pensando que si accidentalmente te enviara a un mundo al que no puedo llegar, haría todo lo posible por encontrarte. Poseo este inmenso poder, pero no puedo proteger a las personas ni a las cosas que amo, ni puedo descubrirlo. Sería un completo fracaso. Zhang Qinglin la miró a los ojos, levantó la mano para apartar su fino cabello y repitió con sinceridad. Qiwanyan, te amo. Tras decir eso, sonrió. Perdón por decir esto tan tarde. Extendió el pulgar y el índice y los giró, imitando su gesto anterior. Por cierto, no es solo un poco de amor, sino mucho, mucho amor. Mientras hablaba, extendió el pulgar y el índice al mismo tiempo, haciendo un gesto, y sus ojos, antes húmedos pero sin lágrimas, se llenaron de lágrimas de nuevo. Levantó la mano para secárselas, riendo y llorando. ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué lloras? Zhang Qinglin estaba un poco desconcertada. Se secó las lágrimas apresuradamente y, justo cuando se levantaba para encender la luz y buscar pañuelos, una fuerza enorme lo derribó y volvió a tumbarse en la cama. Al igual que antes, Qiwanyan se inclinó de nuevo, presionando con fuerza las palmas de las manos a ambos lados de su cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras decía con seriedad. Entonces, me gustas, y yo también te gusto. Ahora, ¿podrías ser mi novio, pensando en casarnos? Zhang Qinglin se quedó atónita un momento, luego sonrió. No esperaba que pensara tan a futuro como en el matrimonio. Al ver su expresión seria, sintió que si aceptaba, Qiwanyan, con su personalidad, probablemente se sacaría un anillo. Pero ¿no debería ser ella quien lo hiciera? Fue ella quien se confesó primero. No podía dejar que Qiwanyan lo hiciera primero. Señorita Qiu, ¿quieres ser mi novia? De esas con las que nos casamos. Al oír esto, Qiwanyan asintió frenéticamente, como un polluelo picoteando arroz. Sí, sí, lo haré. Zhang Qinglin estaba a punto de pellizcar su linda mejilla cuando de repente se inclinó más cerca. ¿Entonces puedo besarte? Antes de que pudiera responder, unos suaves labios se posaron sobre los suyos. Ya es su novio, no puedo dejar que el pato que tengo en la boca se escape. Preguntar era solo una forma de avisarle con antelación. Ni se te ocurra negarte. Una extraña sensación lo invadió. Qiwanyan abrió los ojos con curiosidad, y Zhang Qinglin también se sorprendió por su repentina acción, parpadeando. Los dos se miraron fijamente, mirándose tan de cerca por primera vez. Eran solo polluelos novatos picoteándose. Pero se detuvieron después de unos bocados. Era tarde en la noche. ¿Puedes quedarte conmigo esta noche? Tengo un poco de miedo. Solo quiero abrazarte así, y nada más, dijo Qiwanyan. Zhang Qinglin se quedó sin palabras. No, ¿dónde aprendiste esas palabras tan extrañas? Pero si de verdad no quieres hacer nada más, yo tampoco me quedaré contigo. Zhang Qinglin dijo tranquilamente. Oh, entonces me voy. Como dice el refrán, incluso una tortuga y una judía verde pueden sentirse atraídas. Qiwanyan comprendió al instante y tarareó 2 veces. No esperaba que fueras así. ¿Cómo es que no me había dado cuenta? Zhang Qinglin dijo en voz baja. Antes era diferente. Antes era antes. Para una mujer con la que no había establecido una relación, la cabecita controlando a la cabezona era absolutamente inaceptable. Pero por muy juguetón que fuera, Zhang Qinglin bostezó repetidamente. En ese momento, no quería dejar a Qiwanyan sola allí. Ahora que sus sentimientos eran diferentes, temía sinceramente que esa cosa no siguiera las reglas y se diera la vuelta y lanzara un ataque sorpresa de nuevo. ¿En qué es diferente? Preguntó Qiwanyan con curiosidad. Zhang Qinglin no le respondió, simplemente la levantó, la enderezó, la metió entre las mantas y se acostó. Se dio la vuelta, la abrazó, le acarició la cabeza, cerró los ojos y susurró. Duerme, tengo mucho sueño. Ya no podía permanecer despierto. Aunque era el invocador del hombre de las sombras y poseía un poder inmenso, el golpe de palma que acababa de recibir había agotado casi la mitad de su fuerza y consumido una cantidad significativa de su energía mental. Resultó que usar el poder en este mundo sí consumía energía mental. Gracias a eso, había encontrado otra forma de consumirla. Por supuesto, también fue gracias al tiempo que había pasado con Qiwanyan estos 2 últimos días que Zhang Qinglin descubrió que, tras alcanzar el nivel máximo, podía controlar por completo sus deseos. Mamá, ya no tienes que preocuparte de que me engañen.
Qian Yan escuchaba las respiraciones largas y débiles a su lado, sin atreverse a moverse, temiendo despertarlo. En la habitación, ella era la única con los ojos abiertos. Incluso ahora, no podía creer que lo hubiera conquistado. Tanto es así que Qian Yan planeó permanecer despierta hasta el amanecer, temerosa de que si se dormía, todo fuera solo un sueño. A las 5, Qian Yan estaba casi al límite y finalmente cerró los ojos y se durmió. Cuando despertó a las 10, el sol estaba alto en el cielo. Qian Yan se dio la vuelta, levantó la mano y no encontró nada. Despertó de golpe, abriendo los ojos y encontró el asiento vacío a su lado. ¿Dónde estaba? ¿De verdad fue un sueño? Qian Yan se incorporó en la cama, cubriéndose la cara con las manos, recordando los momentos antes de quedarse dormida. Todo parecía tan real. ¿Estás despierta? He secado y empacado tu ropa de anoche. Cámbiate y nos vamos. Zhang Qinglin estaba guardando su ropa en la maleta cuando se giró y vio a Qian Yan sentado en la cama, sobresaltado. Rió entre dientes y preguntó: ¿De verdad dijiste que te gustaba anoche? Qian Yan se levantó de la cama inmediatamente, le tomó la mano y le preguntó si lo había confirmado. ¿Anoche? Pensó Zhang Qinglin. ¿Lo dije anoche? No. Al ver la mirada confundida de Zhang Qinglin, Qian Yan se sintió realmente insegura esta vez. Al ver la mirada perdida y confusa en su hermoso rostro, Zhang Qinglin le pellizcó la mejilla y rió rápidamente. Recuerdo haberlo dicho esta mañana temprano, no anoche. Qian Yan le dio un ligero puñetazo en el pecho. ¡Qué travieso! Zhang Qinglin simplemente sonrió y se tocó la frente. Después de que Qian Yan terminara de lavarse, los dos se sentaron a la sombra del patio, comiendo el almuerzo que el hombre de las sombras había comprado mediante teletransportación. Después de comer y beber hasta saciarse, se marcharon. Pero antes de irse, Qian Yan dijo de repente: ¿No necesitas visitar las tumbas esta vez? Zhang Qinglin recordó de repente las 2 veces que habían mencionado casualmente visitar las tumbas durante el mes de luto. No es necesario. En realidad, volviste las otras 2 veces para probar las habilidades del hombre de las sombras, ¿verdad? Sí. Principalmente porque eligieron el entierro en el mar, nada más, simplemente porque no podían permitirse un lugar de entierro. Zhang Qinglin dijo la verdad sin dudarlo. La gente vive en la pobreza y el trabajo, e incluso en la muerte, no pueden permitirse morir. Cuando regresaron a la ciudad de Chaoyang, ya era de noche. Considerando la situación actual de Qian Yan y el hecho de que ya tenían una relación, Zhang Qinglin no vio la necesidad de mantener las distancias. Decidió que Qian Yan se mudaría con él o que él se mudaría con ella. Sin embargo, como era un asunto entre ellos dos, Zhang Qinglin respetó su opinión y le ofreció una opción. El hombre de las sombras ya se ha encargado de tu casa, así que puedes mudarte cuando quieras. En cuanto a la mía, ya has estado allí antes. Puedo hacer que el hombre de las sombras limpie la sala de juegos. ¿Qué prefieres? Vamos a tu casa. Mis padres a veces nos sorprenden y me preocupa que no puedan soportarlo. Esta estancia seguramente sería larga, y Zhang Qinglin, este recluso, siempre está en casa. Si se lo encontraran algún día, la escena sería espectacular. De acuerdo, entonces vamos a mi casa. Tras finalizar el arreglo, el hombre de la sombra condujo hasta casa de Zhang Qinglin. Al llegar, Qian Yan se sintió un poco decepcionado al ver que la sala de juegos había sido vaciada y transformada en un acogedor dormitorio. ¿Tenían que moverse tan rápido? Por cierto, ¿tu cuarta fábrica está funcionando? Preguntó Zhang Qinglin con curiosidad al salir del baño después de ducharse. Sí, está lista. Tu hombre de la sombra empezó a entrar en producción gradualmente después de que nos fuéramos ayer. Ahora que la capacidad de producción se ha recuperado, ya no tenemos que atascarnos en las tareas, e incluso podemos completar algunas con tiempo limitado. Zhang Qinglin asintió. ¿Cuántos puntos tienes ahora? Completar este lanzamiento por tiempo limitado de 1.000 millones de artículos me dará 1.000 puntos, así que ya tengo 1.600. Qian Yan se sentó en la silla giratoria, se dio la vuelta y balanceó las piernas ligeramente, con la voz llena de alegría y satisfacción. Sin embargo, en opinión de Zhang Qinglin, 1.000 puntos, no serían suficientes ni para llenar un hueco en un diente. Qian Yan miró los puntos necesarios para desbloquear la quinta fábrica. Necesito otros 3.000 puntos para desbloquear la quinta fábrica. A este paso, debería estar desbloqueada en una semana. En ese caso, podemos dejarle la búsqueda del sitio al hombre de las sombras. No tenemos por qué seguir corriendo así. Zhang Qinglin la rodeó, se acercó al sofá y se tumbó cómodamente. Es mucho más cómodo estar en casa.
Me duele el trasero de estar sentado en el coche estos 2 últimos días. Kwon Yan saltó de la trona y se acercó a la mesa de centro. Entonces, ¿nos quedamos en casa? ¿Qué más? Zhang Qinglin miró su teléfono, indiferente. ¿Qué vamos a hacer en casa? Kwon Yan se sentó en un momento, retorciéndose el pelo mientras preguntaba en voz baja. Zhang Qinglin seguía con sus misiones multiverso cuando finalmente levantó la vista, saboreando el significado de esas palabras. ¿Qué quieres hacer? Algo interesante. Kwon Yan parpadeó y se acercó. Con un duan, su suave cuerpo chocó contra su brazo. Zhang Qinglin la miró automáticamente. Esta vez era ese temido cuello y pijama de botones. Se dio cuenta de que Kwon Yan siempre usaba ese pijama conservador cuando salía. Debería haberlo pensado mejor antes de dejarla elegir y dejarla quedarse en su casa. Pero no importaba. Ese pijama de botones acentuaba sus curvas a la perfección, dándole un encanto único. En cuanto a las sugerentes palabras de Kwon Yan, Zhang Qinglin dejó el teléfono y preguntó tranquilamente. ¿Qué clase de cosa interesante es? Por supuesto que es. Kwon Yan se sentó a horcajadas sobre él, lo abrazó por el cuello y se detuvo de repente. ¿Cómo podía ella, que había sacado la máxima nota en biología, no saber qué había cambiado tan extraño? Recuperó la compostura al observar la expresión de Zhang Qinglin, que permanecía inalterada. Fingiendo. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios rosados, seguida de una mejilla inflada. Su tono cambió. Inicia sesión, ¿olvidaste los 200.000 yuanes que te transferí hace unos días para subir de nivel? Kwon Yan agitó su teléfono. Hacía días que no jugaba con ella. De acuerdo, me conecto en unos minutos. Zhang Qinglin no iba a arruinar la diversión. Solo le quedaba una misión y se conectaría al terminarla. Cuando cogió el teléfono para entrar al juego, la interfaz ya estaba negra, con un pequeño recuadro que decía Servicio de juego en mantenimiento. ¿Tu juego puede recibir mantenimiento y actualizaciones? Mientras observaba a Zhang Qinglin jugueteando con su teléfono, Kwon Yan se giró para mirarlo. ¿No es realmente una actualización? ¿Tu juego no ha sido actualizado? Zhang Qinglin sintió mucha curiosidad. Kwon Yan negó con la cabeza. Nunca ha tenido mantenimiento. Perfecto, jugaré contigo, inicia sesión, inicia sesión. Zhang Qinglin le dio una palmadita en la espalda, indicándole que iniciara sesión rápidamente. Kwon Yan. No, está activado. Mirando a la persona que tenía en brazos, que no se movía, Zhang Qinglin comprendió al instante. Vale, está activado, pero sigue sin estar contenta. El corazón de una mujer es como una aguja en el fondo del mar. Se tocó el muslo, la suave tela se le quedó impresa en la palma. Zhang Qinglin bajó la mirada hacia los pantalones en silencio. No puede ser tan malo, no puede ser tan malo, de verdad no puede ser tan malo. Una suave risa llegó desde arriba. ¿Qué pasa? Zhang Qinglin levantó la vista. Nada. Kwon Yan sonrió. Esta vez no he ido a casa, así que solo tengo estos pocos conjuntos de ropa. 2 segundos después, señorita Kyu, le trajeron la ropa de su casa. En la sala, una sombra femenina apareció de repente, inexpresiva y respetuosa, cargando más de una docena de pijamas y otras prendas, colocándolas en el sofá. Por cierto, señorita Kyu, acabo de comprar unos nuevos y los guardé en el armario de la habitación. Tras decir eso, la sombra se retiró con mirada penetrante. Bien hecho. El invocador levantó el pulgar en silencio. Maestro, es lo que debo hacer. La sombra mantuvo su mérito oculto. Kwon Yan contempló la deslumbrante colección de pijamas en el sofá, con la mente aturdida. Su rostro se sonrojó, se puso rosado y luego se sonrojó de vergüenza. Rápidamente cogió el pijama y regresó a su pequeño dormitorio. Kwon Yan agarró el pomo de la puerta del armario, mordiéndose el labio y armándose de valor para abrir. Al mirar los distintos estilos que había dentro, su respiración se aceleró de repente. Su pecho se agitó. Pervertido. Anoche solo fingías, la regañó Kwon Yan juguetonamente. A pesar de la reprimenda, guardó la ropa en el armario, recorriendo con los dedos las distintas prendas, hasta que finalmente se decidió por una camiseta morada ajustada y unas medias negras. Zhang Qinglin llevaba media hora jugando al Candy Crush afuera. Al ver la puerta del dormitorio cerrada y sin respuesta, no pudo resistirse a llamar. ¿Estás bien? Lo siento, no volveré a hacerlo. Ay, no. Ya lo había hecho enfadar en su primer día de citas. Zhang Qinglin se quedó sin palabras. Se quedó en la puerta unos segundos y finalmente no pudo resistirse. Si no vas a decir nada, entraré.
Al girar el pomo, la puerta se entreabrió. Qi Wanyan llevaba unas gafas que había sacado de algún sitio. Su largo cabello rizado estaba recogido en la nuca, con un mechón que le caía sobre el hombro derecho. Bajó la mirada y, mientras se ajustaba ligeramente las gafas, levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos tras ellos, ambos rebosantes de agua otoñal y con un toque de fría belleza, que lo miraban fijamente. Los ojos de Qi Wanyan se curvaron en una sonrisa y sus labios se entreabrieron ligeramente. Hermano Qingling, ¿es esto lo que te gusta? Zhang Qingling la examinó de pies a cabeza, luego de pies a cabeza, decenas de veces en un instante. Finalmente, apretó el puño contra el pecho, levantó lentamente el pulgar y, al mismo tiempo, un líquido cálido fluyó de él. Zhang Qingling se limpió la sangre de la nariz con indiferencia y exclamó con admiración. Genial. Por favor, asegúrate de vestirte así de ahora en adelante. Haré lo que sea. Zhang Qingling retrocedió un paso, hizo una reverencia al estilo japonés y suplicó con seriedad. Qi Wanyan. ¿Ya ni siquiera finges? Tu naturaleza lujuriosa está completamente expuesta, no la ocultas en absoluto. Este es solo el primer día, ¿y tú? ¿Puedo dormir contigo esta noche? No haré nada, me portaré perfectamente. Zhang Qingling rió 2 veces, se frotó las manos y dijo con una sonrisa. La gente puede negar su yo pasado, como ahora. Al diablo con los deseos controladores. Es humano, no un dios, ¿qué sentido tiene controlar? Libéralo, idiota. Compórtate como el cielo y la tierra. Esta vez le tocaba a Qi Wanyan tener la sartén por el mango. Se cruzó de brazos, levantó la barbilla y sonrió con desprecio. ¿De verdad no harás nada? De verdad. Zhang Qingling levantó 3 dedos. Entonces puedes dormir sola. Qi Wanyan se dio la vuelta, a punto de cerrar la puerta. Zhang Qingling entró. Haré lo que me digas, haré lo que me digas. ¿De verdad harás lo que yo te diga? Qi Wanyan cerró la puerta, apoyándose en el respaldo, aún con su porte maduro y sofisticado. Ojalá el rubor de la chica no la hubiera delatado. Adelante. Zhang Qingling se tambaleó en la cama, entrecerrando los ojos, admirando el encanto oculto de Qi Wanyan. Dejando todo lo demás de lado, solo mirarla era un placer. He estado caminando mucho estos 2 últimos días, dijo Qi Wanyan erráticamente, levantando un mechón de cabello y colocándoselo detrás de la oreja, sentándose a su lado. Al oír esto, Zhang Qingling sintió una inspiración repentina y dijo con seriedad. Soy una profesional en la técnica. Mientras hablaba, Zhang Qingling sujetó el suave piecito, amasando y presionando, comenzando el masaje. La sensación de dolor y alivio se extendió por todo su cuerpo, y Qi Wanyan olvidó por completo el siguiente paso que había preparado meticulosamente. Abandonó toda pretensión de compostura y exclamó sorprendida. ¿De verdad sabes cómo? De verdad que sí. Todo esto gracias al trabajo de 365 pasos del hombre de las sombras. No esperaba que el nivel máximo de la Legión heredara no solo sus puntos de estadísticas, sino también estas habilidades. Zhang Qingling originalmente tenía la intención de cooperar con Qi Wanyan y obtener algunas ventajas, pero mientras la masajeaba, su profesionalismo se hizo evidente. Sintió que no podía darle el masaje completo. Rendirse a medias no era propio de él. Así que Qi Wanyan observó con asombro cómo Zhang Qingling la masajeaba durante 90 minutos. Tumbada en la cama, sintiendo el masaje en la cabeza, miraba al techo en silencio. Espera, pasé media hora preparándome con esmero, ¿y de verdad me diste un masaje profesional completo? Muy bien, jefe, ¿estás satisfecho? Aunque no estaba satisfecha con algunos aspectos, la técnica del masaje fue innegablemente excelente. Pero lo más importante, por fin había terminado. Qi Wanyan se acercó tímidamente, con la intención de cederle la otra mitad de la cama, pero entonces Zhang Qingling sacó su teléfono de repente. Mi actualización del juego se ha realizado correctamente. Y en un momento tan crucial. Es difícil saber si fue intencional. Siempre había creído que este juego tenía algo más que un simple error. Tal vez esos ojos vigilaban cada uno de sus movimientos. Pensándolo ahora, era un poco espeluznante. El icono transparente seguía igual, pero al hacer clic, un ojo blanco y negro apareció en el icono, guiñándole un ojo juguetón y travieso. Ah, ¿sí? Algo tiene, esta actualización sí que es algo. Normalmente solo guiñaba un ojo una vez, nunca de forma tan juguetona y tierna, pero esta vez guiñó 2 veces, como si le contara con entusiasmo las novedades. Cuando Zhang Qingling hizo clic en la página, las secciones funcionales seguían siendo las mismas. Sin embargo, la sección Información de la Legión tenía un punto rojo prominente.
Al hacer clic, apareció un punto rojo en la sección de nivel máximo. El corazón de Zhang Qingling dio un vuelco. ¿Podría este juego estar tramando algo de nuevo, convirtiendo el nivel máximo en ilimitado? Qian Yan preguntó con curiosidad. ¿Por qué subiste tan rápido al límite del 1.000.000 de niveles? Solo había subido un poco más de 200 niveles en los últimos 6 meses, subiendo paso a paso. Ah, es gracias a las ofertas por tiempo limitado. Además, mi subida de nivel inicial dependía de las monedas de oro, así que ganar dinero es naturalmente rápido, dijo Zhang Qingling con indiferencia. ¿Haciendo esas cosas turbias? Eso era todo lo que Qian Yan podía pensar. Solo así podía ganar dinero rápidamente. Si no tocas esas cosas, no sabes dónde está el fondo. Lo intenté la última vez, y casi me espía un ser desconocido. Me pusieron un requisito de valor de conciencia al final del proceso de subida de nivel, probablemente porque pensaban que subía demasiado rápido y querían limitar mi desarrollo, explicó Zhang Qingling. ¿Valor de conciencia? Es muy lento de adquirir, ¿verdad? Hay algo al principio, pero solo puedes hacer negocios honestos y no hacer nada inmoral. La sombra es negra, pero el corazón es blanco. Zhang Qingling podía sentir claramente una fuerza invisible que corregía el camino del hombre de la sombra en este contraste. De lo contrario, este planeta estaría condenado en sus manos. La mente de Qian Yan se aceleró. Entonces, ¿esto del valor de la conciencia también está en ofertas por tiempo limitado? Sí, respondió Zhang Qingling mientras hacía clic en el punto rojo en la pantalla de nivel máximo. 99% desbloqueado, usar 1.000.000 de monedas mundiales para desbloquear el límite del 1%. Si no desbloqueado. ¿Qué significa desbloquear? ¿Qué se está desbloqueando? Mientras Zhang Qingling seguía perpleja, Qian Yan continuó con sus caprichos, diciendo tranquilamente. Eso es bastante interesante. Aparentemente, limita tu velocidad para subir de nivel, pero en secreto te ofrece una oferta por tiempo limitado para ayudarte a subir de nivel rápidamente. Zhang Qingling arqueó una ceja. Es cierto. Era un camino que jamás imaginó. Con razón dicen que los espectadores ven las cosas con más claridad. Qian Yan se acercó, vio la palabra desbloqueado y, ligeramente sorprendido, exclamó. ¿No estarás jugando a una versión hackeada? ¿Eh? Tras decir eso, Zhang Qingling también se dio cuenta. Al ver que necesitaba 1.000.000 de monedas mundiales para desbloquearlo, y que le quedaban exactamente 1.000.000 en su cuenta, definitivamente tenía visión de rayos X tan preciso, sabiendo el saldo de su cuenta. Después de todo este tiempo, las monedas de oro solo se han usado para procesar tarjetas de identificación y eliminar rápidamente la fatiga del hombre de las sombras. No han tenido otro uso. Nunca imaginé que este juego terminaría con las monedas de oro siendo las primeras en caer. Después de que Zhang Qingling hiciera clic en sí, apareció una barra de progreso del 99%. 3 segundos después, llegó al 100%. Crack exitoso. ¿De verdad craqueado? Entonces puedes modificar los valores a voluntad. Qian Yan exclamó sorprendido. Este truco no se puede jugar. Lo intentaré. Zhang Qingling comprobó el número de jugadores y descubrió que para aumentarlo aún se necesitaba una moneda mundial por persona. Un momento. ¿No es una trampa? Antes, una moneda mundial sumaba una persona, pero tras la grieta, disminuyó en lugar de aumentar. Zhang Qingling se lamentó, lleno de arrepentimiento. Sin embargo, el valor actual de un hombre de las sombras sí que vale la pena. Zhang Qingling volvió a comprobar los puntos de fuerza y defensa, y también habían cambiado. Una moneda mundial sumaba un punto. ¿Eso es todo? Al segundo siguiente, apareció otro cuadro de texto. Por favor, recoja todos los fragmentos de los cielos y úselos en combinación. Al ver esto, Zhang Qingling abrió la sección cielos y tierras. Los puntos necesarios para canjear por objetos habían disminuido. Las 100 millones de fichas de la Guardia de las Sombras, que originalmente requerían 300.000 millones de puntos, ahora solo requerían 10 millones. El único objeto importante, los fragmentos del cielo, que originalmente requerían 1 billón de puntos, ahora solo requieren 100.000 millones de puntos tras esta actualización. Su cuenta de puntos tenía poco más de 4 billones de puntos, suficientes para comprar 44 fragmentos del cielo, lo que le dejaba con 1.300 millones de puntos. ¿Cuál es el propósito de estos fragmentos de la miríada de reinos? Preguntó Qian Yan con curiosidad. ¿Me creerías si te digo que no lo sé? Pero a juzgar por el nombre, debería estar relacionado con la miríada de mundos, aunque me pregunto cuál es la conexión.
Zhang Qingling también esperaba con ansias el efecto de recolectar todos los fragmentos. Tras alcanzar el nivel máximo, perdió la motivación y sus objetivos. La actualización diaria de las misiones de la Miríada de Reinos no le daba muchos puntos, y aunque la cantidad de misiones parecía mucha, era inútil. Precisamente por haber más misiones, los puntos asignados también disminuyeron. Los puntos de las 3 misiones de jefe de la Miríada de Reinos que se actualizaron consecutivamente la última vez parecían haberle agotado la suerte. No las había actualizado en más de 10 días. Para comprar los 44 fragmentos de la Miríada de Reinos restantes, necesitaría 4,4 billones de puntos. Eso significaba que tendría que volver a la misión del mundo de dimensiones superiores. ¿Cómo son los mundos de dimensiones superiores? La voz de Qiwan Yan ya se había apagado. Cuando Zhang Qingling levantó la vista tras el sonido, Qiwan Yan ya estaba en la cama. Al ver esto, se dio la vuelta y se metió en la cama con ella, describiendo la escena que había visto en el mundo de dimensiones superiores. Es tan extraño, tengo muchas ganas de ir a verlo también. Qiwan Yan sentía que estaba haciendo un trabajo ilegal, encargada de transportar diversas armas para este vasto mundo. Lógicamente, cada mundo debería tener su propio desarrollo de armas, así que ¿por qué necesitaría tantas piezas? Lo más curioso es que incluso usó piezas de metal como disfraz, lo cual es un poco anormal. Zhang Qingling ya había dejado su teléfono a un lado, jugueteando con él en una mano mientras pensaba. Tu situación es bastante especial. Recibí una misión de Li Chao antes, y la otra parte estaba en un mundo de cultivo, lo que demuestra que ya se han unido a otros mundos. Cuando llegue el momento o la compatibilidad sea la adecuada, se teletransportarán allí. En cuanto a ti, acepté tu misión, pero aún así me teletransportaron a este mundo, lo cual demuestra que aún no te has unido a otros mundos. Así que me preocupa que la otra parte quiera tu vida o te meta en otro mundo. Qiwan Yan inicialmente le hablaba en serio sobre este tema, pero él la interrumpió de esta manera, y su rostro se puso rojo de vergüenza. Quiso apartarlo, pero al escuchar sus palabras serias, no pudo evitar girarse para mirar al hombre a su lado. ¿En serio, cómo puede alguien ser tan inconsistente en palabras y hechos? ¿Qué pasa? Hablo en serio, ¿por qué me miras así? Preguntó Zhang Qingling, con la mirada perdida. ¿Qué te parece? Eres hipócrita. Bueno, durmamos, dijo Zhang Qingling, apagando la luz. Zhang Qingling se dio cuenta de que tener una novia alteraría su reloj biológico, y realmente se volvió perezoso. Al menos ya no podía mantener el hábito de despertarse a las 5 am para salir a correr. Prefería acostarse con su suave novia. En cuanto a la pereza, Zhang Qingling admitió que usó a Qiwan Yan como excusa. De hecho, desde que alcanzó el nivel máximo en la Legión, o mejor dicho, después de heredar el poder del Hombre de las Sombras, Zhang Qingling sintió que ya no tenía sentido hacer ejercicio. Después de todo, la razón principal para hacer ejercicio todos los días era mantener su físico. Qiwan Yan también se vio afectada por la pereza de Zhang Qingling. Solo habían pasado 2 días y 2 noches juntos, y ella ya estaba muy afectada. ¿Sabes? Aunque no saliera a correr por la mañana, seguía pasando un rato en la cinta cada mañana. Al fin y al cabo, para las chicas, además de la gestión del trabajo, la gestión del cuerpo también es muy importante, al menos para ella. Y estos 2 últimos días, ceder la gestión de la fábrica al Hombre de las Sombras ha resultado increíblemente fácil. Se acabó el trabajo manual, y además, las habilidades del Hombre de las Sombras son innegables. No hay que preocuparse de que lo estropeen todo. Resulta que Zhang Qingling vive una vida tan buena cada día. Las tareas se han actualizado. Zhang Qingling estaba desayunando con Qiwan Yan en el comedor cuando su teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró de repente un par de veces. Sin duda, era una notificación de que las tareas celestiales se habían actualizado. Ya no esperaba ofertas por tiempo limitado. Como de costumbre, intentó completar primero las tareas de mayor puntuación, guardando las de menos de 1 millón para actualizarlas con un solo clic. Sin embargo, después de esta actualización, descubrió una función intuitiva. Debería haber estado configurada hacía mucho tiempo. Por fin pudo completar las tareas celestiales simultáneamente, sin tener que esperar una por una. En tan solo 1 minuto, completó las 73 tareas con más de 1 millón de puntos. Zhang Qingling pulsó el botón de actualización una vez. Al segundo siguiente, 27 tareas cambiaron de nuevo. Una de ellas estaba marcada con un deslumbrante símbolo dorado. 10.000 millones de puntos, y otra con 500.000 millones de puntos. Zhang Qingling arqueó una ceja al ver este mensaje al final.
parecía estar disfrutando de los beneficios de esta versión modificada. En retrospectiva, parecía que siempre que le faltaban puntos, podía encontrar esta ayuda oportuna. ¿500.000 millones? ¿Una solicitud de ayuda de un mundo de dimensiones superiores? Exclamó Quan Yan sorprendida. Aunque no podía aceptar estas tareas del multiverso, tenía el cielo. Un umbral de puntos tan alto era prácticamente inaudito, excepto en mundos de dimensiones superiores. Zhang Qinglin intentó reclamarlo, pero la tarjeta de 100 millones de objetos de marionetas de sombras seguía apareciendo. Debería serlo, salvo imprevistos, respondió. Lo sorprendente fue que ya tenía tanto poder, pero aún necesitaba usar la carta de objeto de títere de sombra de 100 millones. Sabía que solo la carta Libertad a través de los cielos y la mejora acumulada de cuerpo imperecedero podrían debilitar por completo al jefe. Espera, a ver si puedo hacer un escudo que resista el daño del jefe del mundo de dimensiones superiores. Quan Yan sacó rápidamente su teléfono y abrió su mesa de forja, pero Zhang Qinglin la detuvo. Tus puntos son fruto del esfuerzo, así que guárdalos para donde sean útiles. El efecto de castigo del jefe no me afecta, así que no te preocupes. ¿O por qué no me enseñas el foro? ¿Alguien ha publicado un hilo sobre puntos? El hilo de puntos está aquí. Quan Yan abrió la página, y mientras Zhang Qinglin se desplazaba hacia abajo, descubrió que la versión de la otra persona era, efectivamente, diferente a la suya. Las publicaciones indicaban claramente los puntos para la misión, su dificultad y las diversas clasificaciones mundiales. Por ejemplo, había clasificaciones de misiones para mundos ordinarios, mundos de dimensión baja a media, y mundos de dimensión alta. Estas clasificaciones se dividían a su vez en varios tipos de mundo, como urbano, de fantasía, de cultivo y antiguo. Zhang Qinglin quedó deslumbrado por la gran cantidad de publicaciones. Pero no era el momento de explorar. Fue directamente al mundo de dimensión alta, solo para descubrir que la sección de mundos de dimensión alta no tenía tipos de mundo. Tras entrar, descubrió que había muy pocas solicitudes de ayuda. ¿Era esta la diferencia entre los mundos de dimensión alta? Al ser tan escasas, las publicaciones marcadas con la etiqueta roja Guerra de los Cielos destacaban notablemente. El título de la publicación indicaba claramente 500.000 millones de puntos. Coincidía a la perfección. Sin duda, esta era la misión basada en puntos que le habían ofrecido. Al hacer clic en ella, finalmente vio los detalles de la misión que habían mencionado los demás participantes. Incluso había una presentación del jefe. 500.000 millones de puntos, comienza cuando 50 personas estén listas. Situación del jefe. Lo primero que hay que hacer tras el inicio de la batalla es, sin duda, desatar todo el poder de la retribución. Sin embargo, este jefe tiene una característica única. Si un jugador logra ignorar el poder de la retribución, el daño que inflige se reducirá a la mitad y será expulsado forzosamente a este mundo tras 30 segundos. Esto es para los jugadores que ignoran el poder de la retribución. Además, cuando el jefe tiene poca salud en las últimas etapas, usará su habilidad final, Longevidad con el cielo, que es bastante complicada y requiere que todos sacrifiquen su armadura de resurrección o habilidades de supervivencia. Tras completar la misión, añadiré 500.000 millones de puntos adicionales a cada persona como agradecimiento. A continuación se muestra el número de personas que ya han aceptado la misión. Ya se han reunido 45. En la cuenta de Quan Yan, aparecía un botón gris debajo de la sección Aceptar misión de todas estas publicaciones de misiones. Zhang Qinglin intentó hacer clic, pero descubrió que no podía reclamarlo. Ni siquiera había una notificación. Era peor que su simple juego de palabras. Fíjate bien, esta tarea es un poco complicada. Reduce el daño a la mitad, añade una expulsión forzada dirigida de 30 segundos y, por último, tiene una habilidad que mata instantáneamente a todos los jugadores con longevidad con el cielo. Para matar en 30 segundos, no podía prolongarla y llevarse la mayor parte de los puntos. Sus métodos poco ortodoxos anteriores estaban bloqueados. No es de extrañar que le dijeran que usara 100 millones de hombres de las sombras. Era realmente necesario. Sin embargo, para su sorpresa, incluso con la descripción de la habilidad longevidad con el cielo, 45 personas ya la habían reclamado. Conseguir puntos no era fácil. Zhang Qinglin miró a Quan Yan y dijo solemnemente: después de aceptar esta misión, mi cuerpo también entrará en el otro mundo, así que desapareceré por unos minutos. Ese tipo probablemente aprovechará este hueco para emboscarte. En ese momento, haré que todos los hombres de las sombras dejen de hacer lo que están haciendo para protegerte.
Los hombres de las sombras pudieron detener esa cosa las 2 primeras veces, y ahora el número de hombres de las sombras ha alcanzado los 700.000. Con este poder, confío en confiarlo a ellos. Quan Yan asintió. De acuerdo, lo entiendo. Esperaré a que regreses. Zhang Qingling se levantó y la besó suavemente en la frente. Al instante siguiente, desapareció de la sala. Cuando reapareció en el otro mundo, la batalla ya había comenzado. En cuanto entró, todos persiguieron al jefe. El tiempo es oro, y solo tenía 30 segundos. El poder combinado de 100 millones de hombres de las sombras más 700.000 hombres de las sombras. Zhang Qingling usó directamente su arma de detención del tiempo. 1 minuto fue suficiente. Se teletransportó hasta el brillante jefe sin rostro. Un solo golpe con la palma. Con un estruendo ensordecedor, el cuerpo del jefe fue atravesado, y en cuanto desenvainó la espada, comenzó a sanar. A Zhang Qingling no le sorprendió. Casi todos los señores mundiales tenían la capacidad de remodelar su cuerpo, pero dependían de la salud. Zhang Qingling chasqueó los dedos y todas las figuras de sombras se fusionaron y, en coordinación con el invocador, desataron una frenética lluvia de codazos. Todo el espacio estalló en gritos de "¡Ah!". Todos los jugadores, inmovilizados por la parada del tiempo, solo podían seguir lentamente el movimiento de sus ojos. Caramba, este tipo sí puede controlar el tiempo. Maldición. El jefe ya tiene poca salud después de solo 10 rondas. Espera, ¿poca salud? Maldición, ni siquiera me he puesto mi armadura de resurrección. Maldición. No puedo moverme, ni siquiera he usado mi habilidad de resurrección. Incluso el retador quería gritar. Maldita sea. Cancelen la parada del tiempo. En ese momento, apareció la luz. En un instante, vieron la luz. Bajo la luz y la sombra, parecía que sus padres, a quienes no habían visto en muchos años, y sus antepasados les sonreían con dulzura y les saludaban. El corazón de tu madre, lleno de interminables maldiciones contra Zhang Qingling, se apagó de repente. Uf, casi me obligan a renunciar. Debo decir que esos jefes de alta dimensión son algo extraordinario. Incluso después de que el tiempo se detuviera, aún podrían recurrir a una retirada forzada como último recurso. Si no hubiera sido lo suficientemente rápido para asestarle el golpe final, esta misión habría fracasado. Zhang Qingling apareció en la sala, recién escapado de la batalla, y le contaba a Quan Yan sobre la situación del jefe con un miedo persistente. Tras la repentina desaparición de Zhang Qingling, Quan Yan estaba a punto de levantarse y llevar el plato a la cocina para lavar los platos cuando él apareció frente a ella. Miró a Zhang Qingling y luego miró la hora. No había pasado ni 1 minuto, o para ser más precisos, solo 2 o 3 segundos. ¿Ya está? Se acabó. ¿Tan rápido? Quan Yan estaba atónita. Aunque no había experimentado personalmente batallas en otros mundos, había oído que el paso del tiempo variaba entre ellos. Ahora, con un ejemplo tan grande ante sus ojos, era imposible no sorprenderse. Parecía estar jugando a un juego falso. Pensándolo bien, su juego no se diferenciaba de los juegos normales, ya que las diversas armas eran inútiles en este mundo. Aparte de ganar puntos al subir de nivel, no parecía haber beneficios sustanciales. Ya va lento. Ni siquiera tuve tiempo de recolectar moneda mundial, dijo Zhang Qingling con pesar. Pero arrepentimiento aparte, lo principal ahora eran los puntos. Revisó rápidamente su cuenta de puntos. Genial, liquidación exitosa. Había ganado 14 billones. Espera, algo no va bien. ¿Por qué son solo 14 billones? Zhang Qingling sacó su calculadora y la tocó, mientras comprobaba el estado de la liquidación. La bonificación de 500.000 millones de puntos que prometía el cartel ya estaba incluida. Eso significaba que 27 personas sobrevivieron a esa oleada. Nada mal. Aunque no había interactuado con esos jugadores, a juzgar por esto, todos tenían bastantes habilidades de supervivencia. Pensándolo bien, tiene sentido. Habiendo alcanzado el nivel para luchar contra jefes de mundos de dimensiones superiores, son prácticamente seres supremos en su propio reino. 14 billones de puntos son suficientes. Quizás habiendo sido estafado con ofertas por tiempo limitado antes, inconscientemente revisó el centro de recarga en busca de ofertas especiales antes de usar sus puntos. Ninguna oferta. Zhang Qingling intercambió rápidamente los 44 fragmentos restantes de los innumerables reinos. Intercambio exitoso. Se detectó que posees 100 fragmentos de los innumerables reinos. ¿Sintetizar? Si no, al ver el sí y el no, Zhang Qingling se sintió aliviado.
Honestamente, tenía mucho miedo de tener que usar de repente algo que no tenía, como moneda mundial, como material de síntesis. Sí, sí, sí. Síntesis exitosa. Vinculación exitosa. Infinidad de reinos. Tras usarlo, el portador puede viajar libremente por la infinidad de reinos, sin temor a las sanciones ni restricciones de ningún mundo. Nota. Tras la vinculación con el portador, este efecto permanecerá permanentemente en la persona vinculada hasta su muerte. Tras leer la descripción, ¿no es este el efecto de libertad para viajar por la infinidad de reinos? Sin embargo, menciona la palabra restricción. Entonces, ¿esto significa que puedes conseguir todo tipo de tesoros raros de todo el mundo y aprender todo tipo de habilidades? Preguntó Qian Yan con curiosidad. Tras la desaparición del texto, Zhang Qingling revisó su propia experiencia y no parecía diferente de lo habitual. Zhang Qingling negó con la cabeza. No siento nada. ¿No decía la versión modificada que podía usarse junto con los efectos del cielo? ¿Por qué no lo piensas? Qian Yan recordó esto de repente. Tienes buena memoria. Zhang Qingling rió entre dientes y la besó en la mejilla, preparándose para pellizcarla, pero ella le apartó la mano de un manotazo. Pervertido. La regañó Qian Yan juguetonamente. Ella pensó que estaba mostrando su verdadera naturaleza, pero él ni siquiera se molestó en fingir. Rápido, ve cómo se usa. Al ver que la mirada de Zhang Qingling seguía fija en la suya, cerró los ojos y silenciosamente apartó su rostro. Zhang Qingling le tocó el dorso de la mano, aún con ganas de más. Vale, vale. Eres más impaciente que yo, dijo Zhang Qingling con una sonrisa. Volvió a coger su teléfono, dispuesto a explorarlo bien, pero vio aparecer un cuadro en algunas pantallas. Actualización completa, por favor, reinicia el juego. Espera, ahora están actualizando sin detener el servidor. La frecuencia de actualización reciente no solo es alta, sino también muy rápida. Solo necesitó intercambiar unas palabras con Qian Yan para que la actualización se completara. Zhang Qingling hizo lo que le indicaron y volvió a iniciar sesión. Pensó que algo cambiaría, pero seguía siendo el mismo diseño familiar. El único cambio fue que Misiones de todos los cielos se había actualizado a Sección de todos los cielos. Zhang Qingling hizo clic y finalmente vio el supuesto foro. ¿Eh? ¿Actualizaste y añadiste un foro? Preguntó. Ya me gradué, y ahora solo me das un foro. Zhang Qingling entró al foro y vio una publicación llena de insultos. ¿Qué cabrón se ha embarcado en una misión de combate contra un jefe de mundo de alta dimensión? Tu madre se ha ido. Zhang Qingling, sin madre, entró para leerla. Pues bien, era un insulto dirigido a él. Era básicamente una queja sobre su uso de técnicas de detención del tiempo, la baja de salud del jefe, la eliminación de un grupo de personas y el fracaso de la misión. Sin embargo, no fue una derrota total. Los que fueron derrotados recibieron la promesa del retador y obtuvieron 500.000 millones de puntos. Aunque deberían haber recibido 1 billón de puntos, no solo perdieron la mitad, sino que casi mueren y resultan gravemente heridos. Entonces, alguien preguntó, ¿es este cabrón el usuario 000? ¡Guau! Ha aparecido un pez gordo de mundo de alta dimensión. No sé si es el usuario 00. La escena era caótica en ese momento, también que incluso pude ver al jefe. Pero lo cierto es que esta persona entró después de que comenzara la batalla. ¿Hablan de ti? Qian Yan miró la pantalla, sacó su teléfono, abrió el foro y encontró una publicación similar. Probablemente, dijo Zhang Qingling con indiferencia, queriendo responder con un gracias por la invitación. Mi madre falleció hace mucho tiempo, pero descubrió que no había opción de responder. ¿Eh? ¿Por qué no tengo la función de responder? Zhang Qingling comparó los dos teléfonos y se dio cuenta de que a su foro le faltaba la función de responder. ¿Era para evitar convertirse en un experto en teclado, o era porque el juego era pirata y se había olvidado algo? Zhang Qingling regresó a la página principal del foro y volvió a comparar. Milagrosamente, descubrió que también tenía las funciones de agregar amigos y chat privado. Por desgracia, pasó casi 5 minutos navegando por todas las secciones del juego, pero no encontró su id. Así que intentó agregar la cuenta de Qian Yan. ¿Qué tal? ¿Puedes recibirlo? Lo recibí. Un pequeño punto rojo apareció en la lista de amigos de Qian Yan. Al hacer clic, vio. El usuario 000 solicita agregarte como amigo. ¿De verdad eres el usuario 000? Al ver este nombre de usuario, Qian Yan arqueó una ceja, genuinamente sorprendido. Lo sorprendente no era su identidad, sino que su nombre de usuario fuera ese.
Había pensado que era un apodo anónimo que el sistema le había dado para evitar ser detectado. Ah, ¿sí? ¿De verdad es eso? Preguntó Zhang Qingling, asombrado. Realmente le habían puesto ese apodo al azar.